y quiero compartir con el tema obreros de su viña. Voy a estar basando este estudio en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Es la lectura del 1 al 16. Son muchos versos, pero yo puedo leer rápido y compartir con ustedes alguna cosa que Dios ha puesto en mi corazón. Pero quiero iniciar porque ábranlo en su Biblia, Mateo 21, 16. Y si me lo ponen en la pantalla el primer verso, solo para que vean algo, porque dice, porque el reino de los cielos. Y yo les he dicho que cuando algo dice por tanto, porque, que tenemos que ir atrás para entender lo que está pasando. Y si nosotros vemos en Mateo 19, en los versos 16 al 30, que no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero es el texto que precede a allí mismo en su Biblia. Jesús está hablando acerca del joven rico. ¿Recuerdan esa historia? Y la enseñanza principal de esta historia del joven rico era acerca del costo de seguir a Cristo. Pero en medio de esta enseñanza, motivado por una expresión genuina que salió de la boca de Pedro, una expresión de rendición, una expresión de entrega, porque Pedro le dijo, bueno, pues nosotros, Señor, hemos dejado todo y te hemos seguido. El Señor cambia a hablar de costo que estaba hablando y les habla de recompensa futura. Les describe, y usted lo va a leer en su casa, en los últimos versos de este capítulo 19, algunos de los beneficios que aquellos que pagando el precio, ¿verdad?, sufriendo el costo de seguir a Cristo, serán galardonados con estas recompensas de las que Él les hablaba. Y en medio de describir todo eso, imagínense, el Señor le dijo, y cuando yo esté sentado en mi trono, ustedes estarán en 12 tronos, ¿verdad? Reinando conmigo. Bueno, realmente usted lo va a leer, una serie de recompensas futuras. Y yo diría que a manera de mantener la estima adecuada, porque Él nos conoce, los confronta con esta realidad del verso 30 del capítulo 19. Dice, pero muchos serán postreros y postreros serán primeros. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que en el reino de los cielos las cosas no siguen el orden lógico o razonable que humanamente nosotros acostumbramos a dar a cada cosa, sino que en el reino de los cielos Dios es quien tiene la última palabra y Él hace las cosas conforme a su santa voluntad. Ahora, que la palabra dice que siempre es buena, es agradable y es perfecta. Si algo es perfecto, tú y yo no somos quien para cuestionar la voluntad de Dios. Entonces, ¿se entiende el contexto en que llega este capítulo 20? Ahora sí podemos decir y leer este capítulo. Ahora, antes de leerlo, quiero se me ocurre, una ilustración de cómo a veces las cosas para funcionar no deben seguir el orden lógico al que estamos acostumbrados. Porque es que esto choca cuando te dicen los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. Y para eso yo quiero que me ayuden a hacer un cálculo aritmético básico y sencillo. ¿A cuántos les gustan las matemáticas? Qué bueno, porque ustedes me van a ayudar para ilustrar esto. Y lo que quiero es que me ayuden a resolver este problema. Es saber cuánto es 1 más 1. Perdón. Es un problema aritmético. Y quiero que toda la iglesia se haga parte.
yo quiero que me digan de manera razonable cuánto es 1 más 1. 2. Ok, ¿alguien puede sacar su calculadora, su celular, algo, poner la calculadora y poner 1 más 1? Cuando lo haga me dice, ¿qué dice en la pantalla? 2, ¿verdad? El razonamiento lógico es ese. Ahora, el que fabrica esa calculadora que usted tiene en la mano, tiene que programarla para que ella pueda calcular cuánto es 1 más 1. Pero la computadora no entiende el mismo idioma que nosotros. La computadora entiende un lenguaje de 1 y 0, no hay más números. Para que el procesador pueda gestionar ese cálculo aritmético y llegar a la conclusión que 1 más 1 es igual a 2, tiene que haber un conjunto de unos y de ceros que gobiernan ese dispositivo. No voy a entrar en detalles de hablarle de cómo funcionan los semiconductores con un 1 y con un 0. Solamente entiendan que ese es el lenguaje que ellos hablan. Y esto está gobernado por un tipo de álgebra que es el álgebra de Boole, el álgebra booleana. Y como graduado en electrónica, yo le diría que 1 más 1 no son 2. 1 más 1 es 1, 0. Uno más 1 es un 1 y un 0. Así se le puede hablar a la computadora. ¿Por qué les digo esto? Porque si no existiera el álgebra booleana, sería muy difícil programar los dispositivos electrónicos para hacer todas las maravillas que hoy en día son capaces de hacer, incluyendo ese problema aritmético tan difícil de saber cuánto es 1 más 1. En el reino de los cielos, a veces las cosas no resultan ser como estamos acostumbrados a que sean, pero siempre Dios tiene la respuesta correcta y Él sabe lo que mejor nos conviene. Vamos a leer el texto. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Vaya siguiendo la lectura conmigo. Y habiendo convenido con los obreros, escúcheme bien, convenido, acordado, en 1 denario al día. ¿Cuánto era el salario? 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. ¿Cómo estaban? Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo,
no te hago agravio. No conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hermanos, y de antemano pido perdón, porque este es un mensaje como para predicar 4 mensajes, o sea, para hacer una serie llamada Los obreros de su viña. Lo que voy a hacer hoy entonces es enfocarme en una dirección, conforme a lo que Dios me ha dado para enseñarles, sabiendo que estoy dejando muchas otras enseñanzas que luego podremos juntos estudiar. Pero hay algunas cosas que quiero señalar a manera como de una larga introducción, antes de dejarte la enseñanza que Dios me ha dado. Lo primero es algunas cosas que se mencionan en este texto. Se presenta a Dios como padre de familia. Y lo importante de reconocer esto es porque un padre es bondadoso. Nuestro Dios es bueno. Tenemos que entender que la bondad es una característica que está en Dios de manera inherente. Que Dios no se puede separar de lo que Él es. Dios es bueno y es bueno en gran manera. También saber que Dios es el dueño. Hermanos, ¿cuánto nosotros nos ahorráramos? ¿Cuánta queja? ¿Cuánta amargura? Si nosotros entendiésemos que Dios es el dueño de todo. Que tú no eres dueño de nada. Dime algo que sea tuyo, que tú creas. Esa ropa que tienes puesta, hoy están hermosos todos. Y tú crees que esa ropa es tuya. Pero por la misericordia de Dios, tú tienes vestido y tienes comida. Dios es el dueño del mundo. Y nosotros somos ovejas de su prado. Además, Dios es capaz. Dios es el que sabe lo que conviene. Él puede dar las instrucciones. Y de hecho, y es lo último que quiero señalar de este padre de familia, es un padre de familia que sustenta a sus hijos, pero le ha dado provisión de trabajo. Hay trabajo del padre de familia en su viña para ti y para mí. De hecho, Él nos manda que oremos, porque la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y Él nos pide que pidamos al Señor de la mies que envíe obreros. Lo segundo que quiero resaltar es que se refiere a nosotros como obreros. Obreros de su viña. Hermano, tú no eres más que un obrero. No, pastor, mire, yo soy gerente. Mire, pastor, yo soy subgerente. No, yo soy CEO de mi propia vida. No, tú eres un obrero. Un obrero de la viña del Señor que ha sido alcanzado por su gracia. Porque Él tuvo el buen deseo de su corazón de llamarte a trabajar en su viña. Y eso no es nada despectivo, al contrario, es un gran privilegio. Qué bueno sería que nosotros renunciemos a tantos títulos y digamos, qué bueno que puedo ser llamado un obrero de la obra del Señor. Pero además, como obrero, tenemos que cumplir nuestro trabajo. ¿O usted cree que un obrero va a una construcción? Imagínese ahora, una construcción picando zanja. Y se le está pagando a un obrero y que el supervisor llegue y encuentre al obrero sentado, disfrutando una masita con un refresco rojo. No, está bien, pasó a las 12, hora de almuerzo. Pasa a las 3, otra masita con un refresco merengue.
Mira, ahí está César que tiene que verse involucrado con cosas de construcción, asintiendo. ¿Qué tú haces con ese obrero, César? Tú eres un obrero. Tienes que trabajar. ¿Quién lo dijo? Yo escuché a alguien que lo dijo. Tienes que trabajar. Lo tercero que quiero señalar del texto que leímos es que habla de que había mucha gente en la plaza desocupados. Hermanos, si una plaza significa, lo primero es que si había mucha gente en la plaza, había un desempleo horrible. Y esa gente no estaba trabajando y por tanto, la Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Quiere decir que había mucha gente que no tenía el sustento, ni cómo proveer sustento para su casa. Pero la plaza representa a los rutinarios. Bueno, si no hay nada que hacer, no vamos para la plaza. ¿Usted no ha visto en los pueblos que los parques se llenan de gente? En la capital eso se pierde un poco por la misma distribución urbanística de la ciudad, si es que hay una distribución urbanística, porque ha sido una ciudad que ha crecido grandemente sin planificación. Pero en los pueblos sí, hay un parque central y si usted llegó a un sitio que usted no conoce, váyase al parque. El parque representa a los rutinarios, donde está la gente que no tiene un enfoque definido y que no tiene un propósito definido. Hay mucha gente, hermanos, que está viviendo una vida en el parque, que está viviendo una vida en la plaza, donde no ha encontrado el propósito, que está simplemente involucrado en la rutina. La gente se va para la plaza, yo me voy a la plaza y ahí estoy. No tengo delegado un propósito, algo que justifique mi existencia. Pero ustedes lo leyeron conmigo y en este texto dice que este hombre contrató a varios grupos de personas. Y al primer grupo, que fue la jornada laboral, empezaba a las 6 de la mañana. Esa es la hora primera y terminaba a las 6 de la tarde. Esa es la hora 12ª. Entonces usted va contando y dice, la hora tercera, ¿cuál es? 6 más 3, 9 de la mañana. La hora sexta y novena, ¿cuáles son? Bueno, 9 más 3, las 12, y 12 más 3, las 3. Esa es la hora novena. ¿Y cuál es la hora undécima? Bueno, la 3 más 2, porque 9 más 2, entonces la undécima son las 5 de la tarde. Él salió a esas diferentes horas y contrató a un grupo, pero al primer grupo estableció el jornal. ¿Qué es el jornal? El salario. Y el salario de un día lo combinó con ellos. Es decir, buscaron un abogado y firmaron un contrato. Su contrato de trabajo decía que iba a trabajar desde las 6 de la mañana, una jornada completa, e iba a recibir como pago, ¿cuánto? Un denario. Bueno, pues el razonamiento lógico de nosotros, el 1 más 1 son 2, dice que a cada uno, a medida que el tiempo progresaba, iba a ir recibiendo un menor salario. Por eso, cuando se habla desde el segundo grupo, no se le dice en ningún momento que se le va a pagar un denario, sino le dijo que se le va a pagar lo que es justo. Porque el trabajador sabía, bueno, si yo entré a las 9 de la mañana y aquel a las 6, posiblemente me van a descontar algo de ese denario. ¿Se entiende hasta aquí? Porque quiero que vayamos, toda esta introducción la estoy haciendo para que sea muy fácil dar la enseñanza. El día había avanzado y solamente merecían una proporción del salario que se acostumbraba a pagar por una jornada. Otra cosa que quiero señalar, al último grupo, ya en la hora undécima, cuando prácticamente se acababa la jornada de trabajo, el Señor les dice, ¿por qué están todo el día desocupados? Recuerden la
imagen que les presenté de la plaza y lo que significaba el despropósito de esto. Y esto ya se le había acabado prácticamente la oportunidad de hacer algo productivo con su vida. Pero estos le respondieron al Señor y le dijeron: nadie nos ha contratado. Si yo hice el símil hace un rato y decía de gente sin propósito, o gente viviendo una vida con despropósito allí afuera, hay cierta responsabilidad en nosotros que no le hemos dicho a ellos que hay trabajo para ellos en la viña del Padre bueno al que nosotros le servimos. Nadie los había contratado, y aún en la hora 11, aún en la última oportunidad, el Señor le dijo: vayan también ustedes a la viña a trabajar. Pero habiendo pasado todo esto, y me he dado la libertad de solo mencionar esos temas porque leímos todo el texto y usted lo siguió, ya usted está al tanto de lo que pasó. Pero llega el momento de retribución. El padre llama al mayordomo y dice: reúne a todos nuestros empleados y págales el jornal. Y eso me lleva al próximo punto que quiero señalar, y es que le da una instrucción y le dice: págales de los postreros a los primeros. Miren, la verdad es que aún en el deseo del corazón del Padre ya estuviera el hacer lo que hizo, que lo leímos. Entonces la lógica era que Él le pagara de los primeros a los postreros. Porque quiero hacerle una pregunta, hermanos. Si a los primeros Él los llamaba y le pagaba un denario, ¿cómo se iban a ir ellos a sus casas? ¡Felices! ¡Felices! Porque este buen padre que les dio la oportunidad de servir en su viña cumplió lo prometido. Había convenido con ellos darle el salario de un día. Le había ofrecido trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde y pagarle un denario. Lo más bueno, hermano, es cuando usted acuerda un negocio con alguien y usted cumple e inmediatamente le pagan. Lo peor es cuando usted acuerda algo con alguien y dice: no, pero mañana entonces, o pasado, o no, si yo fuera hembra, si yo fuera varón. Hacer negocio con gente así es lo peor, pero este padre de familia hubiera provocado en ellos gozo, felicidad, porque cumplió lo pactado. Sin embargo, en el Señor, las cosas no siguen el orden de razonamiento humano, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos más altos que sus caminos, y a Dios le importa más nuestro corazón. Y que nosotros crezcamos en ser más y más como Él. Que seamos administradores de la gracia, que seamos verdaderos ministros de la bondad de Dios. Además, esto es un recordatorio de que Él es el dueño y de que Él administra la forma en la que se realiza la retribución. Él es el que paga. ¿Cuál fue el problema entonces? Porque todos ustedes han coincidido en decir que de hacerlo de una manera de primeros a postreros
los que recibieron un denario habrían estado felices. Sin embargo, lo que nosotros leímos fue que ellos se sintieron de alguna manera heridos y murmuraron al padre de familia. ¿Qué cambió? ¿Cómo es que una misma acción, pagarles un denario, puede cambiar de provocar alegría y gozo a ser motivo de murmuración, de recelo y hasta de decepción? Es por las expectativas. Porque ellos pensaron que habían de recibir más. Cuando se llamó para retribuir a los postreros y ven que al que trabajó 1 hora a las 5 de la tarde le dan un denario. Yo estoy desde las 6 de la mañana. Entonces, ¿cuánto fue que te pagaron? Un denario. ¡Ay, qué bueno! Sí, tú te mereces ese denario. Eso les creó expectativas. Y hermano, yo quiero que nosotros que somos obreros de su viña, aprendamos a manejar las expectativas. Expectativas que se fundamentan, en este caso, en 3 cosas que quiero que veamos en el texto. Se basa en el tiempo, porque yo tengo más tiempo trabajando en la viña desde las 6 de la mañana. Se basan en la función. Si nosotros vamos al texto, vemos cómo dice, hemos soportado la carga. No solamente es que yo tengo más tiempo, sino es que he realizado más trabajo. Y una tercera condición, o una tercera característica que de alguna manera define nuestras expectativas, es las condiciones. Y quiero explicar esto un poquito más. No es solamente que el que entró a las 5 de la tarde trabajó menos tiempo, 1 hora. No es solamente que exponencialmente el trabajo que se realiza de 6 de la mañana a 6 de la tarde es mucho más que el que humanamente se puede realizar en 1 hora. Por tanto, la carga es menos pesada, sino también las condiciones. Y es lo mismo el sol de las 5 de la tarde que el sol de las 3, de las 12, de las 11. Y muchas veces nosotros hacemos un ejercicio con Dios y llevamos a Dios a juicio. La verdad es que nosotros somos creídos. Y perdónenme, hermano, si ofendo a alguno hoy. Pero es que somos creídos, que tú y yo podemos llevar a Dios a juicio. Y delante de Él, yo creo que peor que Job, y todos sabemos cómo terminó esa conversación con Job, donde Job quiso venir y presentarle a Dios algunas cosas de su justicia. Y lo primero, ya en el primer round Dios lo noqueó, le dijo, que cuando, como decía el corito que cantaba Miguel Ángel cuando llegó a la iglesia, cuando yo hice el cielo y la tierra, ¿dónde estaba tu papá? Aquí nadie tiene nada, aquí nadie tiene nada, aquí nadie tiene nada, porque todo es de Jehová. ¿Dónde tú estabas cuando Dios hizo el cielo y la tierra? ¿Quién eres tú para reclamarle algo a Dios? Pero nosotros lo hacemos y venimos delante de Dios y le decimos, Señor, 3 cosas. Primero, tengo mucho tiempo sirviéndote. Segundo, he llevado una carga muy pesada.
Y tercero, he sufrido condiciones indescriptibles. Y traemos a Dios a juicio. Y todo esto, hermano, no ha sido más que una larga introducción. Para entonces, basado en las respuestas del Padre, dejar 3 puntos de enseñanza para que podamos ser buenos obreros en su viña. El primer punto está en el verso 13. Yo quiero que tú vayas conmigo y lo leas. Y dice: Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? El primer punto, hermanos, que tenemos que tener pendiente al ser buenos obreros de la viña del Señor es la justicia de Dios. Es que tú y yo no merecemos nada. Lo que hemos recibido lo recibimos por gracia, y Dios en su justicia da a cada uno, conforme a lo prometido, salvación y vida eterna. ¿Cuántos aquí tienen salvación y vida eterna? Hermano, pues ya lo convenido te ha sido dado. Alégrate, gózate en servir a Dios. Ven al trabajo de la obra, de la viña, cada día. No como una forma de ganarte algo que ya por gracia te ha sido dada, sino como una forma de honrar, de agradar al Padre bueno de tu familia, que te ha dado todo, que te sustenta, que te cuida. Número 1, justicia. Segunda enseñanza, está allí mismo y dice: toma lo que es tuyo y vete. Y a este yo le he llamado contentamiento. Vuelvo otra vez y pregunto: si le hubieran pagado primero, ¿qué hubieran hecho con ese denario? Lo toman y se van contentos. El contentamiento consiste en apreciar lo que Dios nos ha dado. Hermanos, el punto es que a veces no nos detenemos a apreciar lo que Dios a ti te ha dado porque estás ocupado mirando lo que Dios le ha dado a otros. Anhelemos honrarle a Él, bendecirle siempre con todo lo que tenemos. En esta iglesia siempre se ha enseñado acerca del diezmo y la justicia del diezmo. ¿Por qué? Porque el que entrega el diezmo de 1,000,000, que son 100,000 pesos, está dando delante de Dios lo mismo que el que entrega el diezmo de 1,000 pesos, que son 100. ¿Cuánto están dando? El diezmo. Y con el gozo que viene, el que ha recibido 1,000,000 a traer 100,000 pesos de diezmo, es el gozo con el que viene el que ha recibido 1,000 a traer esos 100 pesos de diezmo. ¿O ustedes quieren que hagamos una prueba? Si yo decido ahora mismo sacar 1,000 pesos y regalarlo, ¿quién lo quiere? Pero usted no esperó a que yo ofreciera 1,000,000. Porque lo primero es que saben que su pastor no tiene 1,000,000. Hermanos, aprendamos a ser felices con lo que Dios nos ha dado. Yo he escuchado a gente decir: pero Dios ama más a fulano que a mí. Hermano, eso es una aberración, eso es una blasfemia. Porque Dios te amó a ti de tal manera que consideró digno y justo dejar su trono en el cielo y hacerse semejante a uno de nosotros, venir a tomar la condición, que esto no es fácil, de hombre, y humillarse. Primero nació en un pesebre, luego se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, donde morían los criminales más despreciables de su época. Y todo eso lo hizo por ti, lo hizo por mí. Tengamos contentamiento. Número 2, contentamiento. Y número 3, tercera enseñanza. En el verso, al finalizar el verso 14 y comenzar el verso 15, dice: pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Y eso habla de la soberanía de Dios.
Hermanos, entendamos que tú y yo, como obreros de la viña, tenemos que respetar que Dios es soberano, que no somos quienes para reclamar a Dios por la manera en que bendice a otros. Miren, aún sea Dios que lo bendiga, porque la Biblia también habla de la prosperidad del impío. Como nosotros a veces somos en nuestro lenguaje tan corto y le llamamos bendición a la prosperidad material. Entonces, si es así, un narcotraficante es la persona más bendecida del mundo. Pero ¿qué pasa? Que prosperidad y bendición no es lo mismo. Pero dejando eso de lado, aún sea cierto, dos hermanos en la iglesia y Dios ha bendecido y prosperado materialmente a ese hermano, alégrate en eso, gózate en eso, porque la Biblia nos manda a reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Hermano, yo quisiera estar rodeado de todos ustedes, hermanos, prosperados, bendecidos, y que Dios derrame sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pero usted se imagina. Yo iba a hacer una pregunta, pero ni la voy a hacer. ¿A quién de ustedes que Dios lo prospere materialmente y le dé en abundancia y sobreabundancia no va a tener cuidado de las necesidades de su pastor? Fueron tímidos los amén. La voy a repetir de nuevo. No, pero si aquí hay gente que ni siquiera teniendo en abundancia así y tiene cuidado. Porque el amor en medio de nosotros se manifiesta, de verdad, estando ahí. Esta es una iglesia generosa, esta es una iglesia que acompaña al que está en necesidad. Pero hermanos, tenemos que aprender a gozarnos en las bendiciones de nuestros hermanos, porque si no, se despierta un enemigo silente que consume, que roba el gozo y que crea raíces de amargura en el corazón. Y ese enemigo es la envidia. Y el mismo padre de familia le pregunta, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Aprendamos, hermanos, a gozarnos en la bondad de Dios manifiesta en nosotros y en otros. Hagamos ese ejercicio sabiendo que es por gracia, que en Dios las cosas son diferentes. Esa es la esencia de la gracia de Dios. Él bendice y recompensa al hombre de acuerdo a su voluntad y placer, no necesariamente conforme a los méritos o a lo que el hombre cree que merece. Por eso, yo estoy seguro y les adelanto esto, que en aquel día de retribución tendremos muchas sorpresas. Porque Dios no hace las cosas como el hombre las hace y Dios no ve lo que el hombre ve. Lo importante, hermanos, no es ser llamados por el Señor. Qué bueno que hemos sido llamados. Lo importante es ser elegidos, es ser escogidos por Él. Yo conozco gente que se molesta porque alguien en el ocaso de su vida aceptó al Señor y creemos que tiene salvación. Y dice, pero ¿y entonces? Yo tengo mi vida entera sirviendo a Dios y haciendo todo lo que Él dice que hagan y cumpliendo su promesa. Y entonces hace, deshace, y ahora tú me vienes a decir que está en el cielo igualito. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja la dice el Salmo 1. Bienaventurado es el varón que nunca anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae. Hermanos, hay una bendición en servirle al Señor toda la jornada. La bendición es la intimidad con el Señor. Y eso que no quiero entrar en detalles porque dije de que pudiera ser que no te llegue en la hora 1/10 la oportunidad y te pierdas. Además de qué decir que vamos a estar en el cielo
Pero en el cielo también hay niveles. Y ahí lo voy a dejar. Así que, amados hermanos, sirvamos, trabajemos en la viña, confiados en su justicia, con contentamiento en el corazón y abrazando su soberanía, sabiendo que por Él hemos sido llamados y que al trabajar con gozo también seremos escogidos por el Señor.